Hola, buenas noches a todos. Decidí hacer la clase de escrituración, tal y como les había prometido, de esta manera, subiendo el video para que todos puedan verlo cuantas veces quieran y cuando quieran. Va a estar por unos días en mi feed, así que van a poder volver a ver la clase cuando quieran. Bueno, antes de comenzar a hablar de lo que es propiamente el juicio de escrituración, hay ciertas cuestiones básicas que se tienen que abordar y explicar para que lo podamos entender mejor. El juicio de escrituración siempre se va a dar cuando hay un incumplimiento, ya sea por parte del vendedor o del comprador, adquirente de un inmueble, y siempre y cuando también haya un boleto de compra-venta que hayan celebrado estas partes, ¿sí? Y que no se haya cumplido con el plazo estipulado en el mismo a los fines de que se celebre la escritura pública. El boleto de compraventa, como bien ya saben, no es título suficiente, es decir, con él no van a haber adquirido el derecho de propiedad, ¿sí? El derecho real de dominio. Básicamente no van a ser propietarios, simplemente es un compromiso entre el vendedor y el comprador de efectuar la escritura que con ella sí se va a obtener definitivamente el título y la propiedad sobre ese inmueble. Pero en la práctica lo cierto es que previo a que se celebre la escritura pública se realiza este boleto de compraventa en prácticamente todos los casos. Sin embargo, les aclaro que obviamente no es necesario que se realice el boleto de compraventa. Directamente pueden tranquilamente las partes no haber celebrado nunca el boleto de compraventa y directamente coordinar qué día van a ir al escribano, los fines de que éste comience con los trámites preescriturarios, se fije la fecha, una vez que se hayan obtenido los certificados correspondientes y demás, toda la tarea que tiene que llevar a cabo el escribano, vayan el día fijado y celebren la escritura. Ahora bien, volviéndonos atrás un poquito, siempre es recomendable que previo a la firma del boleto de compra-venta se solicite por parte del comprador como mínimo un informe de dominio, ¿sí? Este informe de dominio acá en Córdoba puede ser solicitado por los abogados, ¿sí? A través del Ciudadano Digital, de la web. Se paga una tasa administrativa y a los 2 días aproximadamente ya van a haber cargado el informe de dominio, que por ahí suele ser un poquito difícil de leer, sobre todo si nunca han visto uno, pero básicamente en el informe de dominio, ¿qué información vamos a encontrar? Vamos a poder corroborar que el vendedor es el último titular, ¿sí? El último titular de ese inmueble. Si sobre ese inmueble hay otros titulares, por ejemplo, que esté en condominio con otras personas, entonces en ese caso, si hay varios titulares, uno solo de ellos no puede celebrar válidamente una venta, ¿sí? Entonces puede que sea titular, pero puede que también haya otros, como por ejemplo en el caso de una sucesión indivisa y demás. Ahora bien, ¿qué vamos a encontrar también y que es muy importante saberlo? Si ese inmueble está embargado o hay una hipoteca que no se ha cancelado u otra medida cautelar sí que debemos tener en cuenta y obviamente vamos a querer saber y para los fines de ver si celebramos o no esta compraventa, ¿sí? Entonces, como mínimo, este informe de dominio, ¿sí? Y también de inhibición del vendedor, porque puede que el vendedor sea quien dice ser, es decir, sea el titular de ese inmueble, pero que esté inhibido para venderlo, ¿sí? Entonces, con estos informes, que son publicitarios justamente de la condición jurídica del inmueble que queremos adquirir, nos van a dar cierta seguridad a los fines de celebrar el boleto de compra-venta y posteriormente la escritura. Muchas veces, en la mayoría de los casos, le diría, no piden estos informes, ¿sí? Firman el boleto de compra-venta y luego, cuando ya incluso han pagado el precio o parte del precio, se dan cuenta de que ese inmueble está embargado o alguna de las otras cuestiones que se explicó anteriormente, ¿sí? Por eso siempre previo a la firma, es recomendable que se soliciten estos informes. Ahora bien, si una vez que chequeamos todos estos puntos y está todo bien, queremos avanzar, vamos a celebrar este boleto de compra-venta, que bien les aclaro puede ser redactado por las partes, porque no es necesario que intervengan y lo haga un escribano público. Obviamente que si los redacta una persona idónea va a ser muchísimo mejor, porque las cláusulas
allí inserta, ¿sí? Es lo que van a regular en parte esta relación jurídica, así que es muy importante que se tengan en cuenta. ¿Qué cláusulas no pueden faltar en este boleto de compraventa? Que siempre les recuerdo, es un instrumento privado y puede o no llevar la firma de las partes certificadas por escribano público. Y si están certificados por escribano público, no quiere decir que va a convertir ese instrumento en público, es decir, no quiere decir que ese boleto va a pasar a ser un instrumento público dotado de la fe con la que dan los escribanos, ¿sí? Pero sí vamos a tener, y es muy importante tener las firmas certificadas, porque luego, ante cualquier eventual problema, yo no voy a tener que pedir en juicio un reconocimiento de la firma de cualquiera de las partes, sino que van a estar certificadas y además le va a dar fecha cierta al boleto, ¿sí? Que es súper importante también. Ahora bien, con respecto a qué cláusulas no pueden faltar en el boleto de compraventa, bueno, obviamente la individualización completa de las partes, ¿sí? Datos personales, domicilio, estado civil, datos en general. Y por consiguiente se debe estar perfectamente individualizado el inmueble, ¿sí? Lo más completo posible. Asimismo, es muy importante que una vez que individualicemos el inmueble, ¿sí? Se establezcan ciertas cláusulas como por ejemplo el precio total que se debe abonar, más allá de que muchas veces en ese mismo momento de firma se paga la totalidad u otras veces no, sino que por ejemplo, bueno, a la firma del boleto se paga el tanto por ciento equivalente en tantos pesos o dólares, dependiendo de la moneda, pero es importante que si queda un saldo, ¿sí? Que generalmente ese saldo se cancela el día de la escritura, o como las partes convengan, ¿no? Hay autonomía de la voluntad en esto, pero generalmente esto es lo que sucede. Entonces, si queda un saldo, es muy importante que se establezca en el boleto de qué manera se va a cancelar. Supónganse en 10 cuotas pagaderas del día, no sé, 1 al 10 de cada mes, ¿sí? Establecer y dejar bien en claro todo eso, ¿sí? Y yo, por ejemplo, cuando lo celebro, si se entrega parte de dinero, la totalidad, también dispongo que el presente boleto, ¿sí? Sirve como eficaz recibo de lo entregado. Ahora bien, con respecto al precio, sí o sí recomiendo que como mínimo, y esto siempre lo digo y no me canso de decirlo, se pague como mínimo el 25% del valor total, ¿sí? Porque eso me va a dar ciertas seguridades. Recuerden siempre que con la firma del boleto yo no me convierto en propietario, es decir, el inmueble sigue estando a nombre del vendedor. Y si éste tiene deudas X y no las paga, y obviamente se realiza el juicio correspondiente, se puede embargar el inmueble que yo estoy adquiriendo. Entonces es muy importante que nosotros paguemos el 25% porque con ello nos vamos a asegurar tener preferencia frente a estos otros acreedores, ¿sí? Así que como mínimo el 25% y que quede expresamente estipulado que así es, ¿sí? Más allá de que, bueno, después verán cómo se cancela el resto. Otra cosa muy importante es determinar si en ese momento se va a hacer entrega de la posesión del inmueble, ¿sí? Otras veces no se entrega la posesión con la firma del boleto, sino que se entrega con la firma de la escritura, ¿sí? Pero bueno, hay que dejar establecidas estas cuestiones. Una vez que las partes firman el boleto de compraventa, es importante que también hayan designado qué escribano es el que va a celebrar la escritura y en qué plazo, ¿sí? Y si bien jurisprudencialmente se ha entendido que una vez que se incumple por cualquiera de las dos partes, ya sea vendedor o comprador, la obligación de escriturar en el plazo estipulado en el boleto, la mora es automática. Pero yo recomiendo que previo a iniciar el juicio de escrituración se envíe una carta documento intimando la escrituración, ¿sí? Porque incluso esa carta documento lo vamos a incorporar como documental en el juicio. Entonces, siempre recomiendo que igualmente se envíe una carta documento. Además de que muchas veces, con la misma intimación, hemos evitado iniciar un juicio, ¿sí? Porque con la simple intimación, la parte que está incumpliendo, bueno, toma razón y decide realizar los actos tendientes a celebrar la escritura, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si, supónganse que el que incumple es el vendedor quien no quiere otorgar la escritura?
y fallece. Yo voy a poder reclamar la escritura e incluso dirigir esta carta documento a sus herederos. Ahora bien, por ahí no sabemos si esta persona tiene herederos o quiénes son. Una manera de averiguar esto es en el registro público de juicios universales en tribunales, ¿sí? Podemos pagar una tasa y pedirle al juez, supónganse que al operador que los atienda, si se ha iniciado una declaratoria respecto de tal causante, respecto del vendedor, ¿sí? Entonces ahí vamos a saber si se inicia una declaratoria, y si se inicia una declaratoria obviamente hay herederos y podemos acceder al expediente, ¿sí? Y de allí, por supuesto, sacar los datos de los herederos y poder dirigir esta intimación a ellos, ¿sí? Y si los herederos tampoco cumplen, el juicio se va a iniciar contra ellos también. Recuerden que cuando una persona fallece, los herederos no solamente adquieren derechos, sino también obligaciones. Entonces, esta obligación de escriturar que tenía en primer término el vendedor va a ser trasladada a los herederos, ¿sí? Ahora bien, no siempre el que incumple es el vendedor. Muchas veces es también el comprador, que por diversos motivos, porque les resulta cómodo no tener esa titularidad del bien, ¿sí? Le resulta cómodo, entonces no tiene interés porque considera que está bien, no quiere hacerse cargo de los gastos que implica la escritura, por X motivo no cumple. El juicio de escrituración también puede ir dirigida en contra del comprador, porque siempre está la creencia de que el juicio siempre va en contra del vendedor, es decir, que el vendedor es el único que incumple, y no es así, ¿sí? Entonces esto para que lo tengan en cuenta también. Y obviamente, si el comprador ha fallecido, se aplica la misma lógica, vamos a dirigir la intimación y el eventual juicio a sus herederos también. Bueno, dicho todo esto, en términos generales y teniendo en cuenta que con el boleto no vamos a haber adquirido el derecho real de dominio y por eso ante cualquier incumplimiento vamos a iniciar el juicio de escrituración a los fines de obtener definitivamente la escritura, ya sea que si tenemos sentencia favorable el juez va a ordenar por supuesto que la parte que ha incumplido celebre la escritura, y si aún así no lo hace, el juez va a firmar en su nombre, ¿sí? Entonces, el juicio de escrituración, la finalidad es esta, ¿sí? Obtener efectivamente la escritura. Más allá de que también obviamente se puede iniciar una acción de daños y perjuicios, ¿no? En contra de la parte que ha incumplido. He tenido casos en donde el comprador ha sido, por ejemplo, quien ha incumplido, al vendedor ya se había desligado completamente de ese inmueble y el comprador no pagaba las deudas de renta de la municipalidad, o deudas X, ¿sí? Entonces, como ese inmueble seguía estando a nombre del vendedor, porque todavía no se había celebrado la escritura, le van a recaer juicios a él, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que se aclaren estas situaciones y no dejar indeterminadamente, por más que pensemos que no hay ningún riesgo de reclamo, es muy importante que se celebre la escritura en definitiva, ¿sí? Bueno, una vez que se celebra la escritura, ¿sí? Vamos a haber adquirido el derecho real, porque repasando un poquito de cómo es todo esto, con el título suficiente, es decir, con la escritura, yo voy a haber adquirido el derecho real. Ahora bien, si esa escritura por parte del escribano no se inscribe en el registro de la propiedad, los terceros no van a tomar conocimiento y no va a haber la publicidad suficiente, ¿sí? Porque no va a estar inscrita. Entonces, cuando se pide un informe de dominio en el registro de la propiedad, ese inmueble va a seguir figurando a nombre del dueño anterior. Entonces hay que cumplir siempre todos los pasos, más allá de que el derecho real de dominio se encuentre consumado y constituido con la entrega de la posesión y el título suficiente. Es necesario, a los fines de que mi adquisición sea oponible a terceros, que sea inscripta ¿sí? por parte del escribano en el registro de la propiedad. Ahora bien, posicionándonos ya desde el lado de que alguna de las dos partes ha incumplido y no nos queda otra que iniciar el juicio. Bueno, el trámite es de un juicio ordinario, ¿sí? Es decir, tenemos todas las etapas procesales para llevar a cabo hasta obtener la sentencia. Son juicios largos, ¿sí? A menos que, bueno, supónganse, la parte que incumple nunca comparece, se lo declara rebelde, pero en definitiva a lo que voy con esto no es
algo súper rápido de obtener en cuanto a la sentencia, así que hay que tener paciencia como cualquier juicio. Más allá de que es más, no sé si fácil, pero es bastante más llevadero que un juicio de usucapión. Por ejemplo, no tienen, si se acuerdan de la clase anterior que hablamos del juicio de usucapión, el juicio de escrituración no tiene medidas preparatorias, como por ejemplo sucede en el juicio de usucapión, sino que directamente estamos en condiciones de iniciar el juicio, ¿sí? Bueno, la primera parte obviamente se va a realizar con la interposición de la demanda. Allí se recomienda acompañar la carta documento intimando la escrituración, como les había comentado anteriormente. Yo también recomiendo que se adjunten pruebas de la posesión, y con esto hago un paréntesis porque no me quiero olvidar de decirles. Siempre me consultan cuánto es el plazo para escriturar que se tiene, ¿sí? Para solicitar y exigir la acción de escrituración. Antes de la reforma teníamos el plazo genérico de 10 años del Código Civil, ¿sí? Ahora ese plazo se redujo a 5, pero jurisprudencialmente se ha entendido que si el comprador ha mantenido la posesión del inmueble, la acción de escriturar no prescribe. ¿Qué quiere decir esto? Que si el comprador celebró un boleto de compraventa, supónganse, en el año 2010, estamos en el año 2022, y no reclamó nunca la escritura, es decir, el vendedor nunca le otorgó la escritura, sea cual sea el motivo, y el comprador nunca inició juicio, si él mantuvo la posesión, no va a perder la posibilidad de iniciar el juicio de escrituración. Porque por ahí me dicen, no me conviene iniciar un juicio de usucapión porque ya pasó mucho tiempo, ya prescribió la acción de escriturar, y no, si mantuvo la posesión, la acción nunca prescribe, ¿sí? Ahora bien, si se celebró el boleto de compraventa, no se hizo entrega de la posesión, ¿sí?, del inmueble, sí va a prescribir la acción para exigir escrituración a los 5 años, ¿sí? Entonces eso para que lo tengan en cuenta, porque por ejemplo, si yo inicio, supónganse yo soy abogada del comprador, inicio el juicio de escrituración en contra del vendedor, no se me había hecho entrega sobre ese inmueble de la posesión, y ya han pasado, supónganse, 7 años desde la firma del boleto, y yo interpongo la demanda, el vendedor válidamente me puede contestar con la excepción de prescripción, es decir, ya prescribió su acción de exigir la escrituración, ¿sí? Ahora bien, si la posesión se mantuvo, esto no pasa. Bueno, retomando con el tema de la demanda, obviamente se deben pagar las tasas, ¿sí?, que equivalen al 3%, tasa, caja y colegio, los aportes, los famosos gastos procesales que equivalen al 3% de la base imponible del inmueble, no sobre el valor de venta, sino el valor fiscal, ¿sí?, de ese inmueble, que lo podemos conseguir de un impuesto de renta, ¿sí?, actualizado a los fines de presentar ese informe, ese impuesto, y que el juez pueda ver cuál es la base imponible de ese inmueble, y en base a ello que se fijen el valor de las tasas. Bien, entonces son juicios que sí se requiere obviamente tener dinero para poder iniciarlos, pero bueno, una vez que pagamos las tasas, obviamente previamente hemos interpuesto la demanda. En la demanda les voy a subir, si quieren, un modelo de demanda, ¿sí?, y de carta documento solicitando escrituración. Pero bueno, una vez que hemos cargado la demanda, acá en Córdoba, y supongo que en la mayoría de las provincias se hace de manera electrónica, ¿sí?, luego el tribunal va a ordenar que se paguen estas tasas, vamos a presentar los comprobantes pagos, ¿sí?, y como primer decreto, así lo llamamos, el juez, si es procedente por supuesto, va a dar trámite de juicio ordinario y va a admitir nuestra demanda, y va a ordenar que citemos, que notifiquemos al demandado a los fines de que comparezca a estar a derecho, es decir, que comparezca al juicio. Y no hay que confundir esta primera citación que se hace en los juicios ordinarios con el traslado para contestar demandas, ¿sí? Entonces, en un primer momento vamos a notificar, y si queremos no vamos a acompañar copia de la demanda, sino que vamos en la cédula, vamos a poner ese decreto en donde el juez ordena se notifique, vamos a enviar la cédula de notificación al domicilio real, ¿sí?, del demandado, y este demandado va a tener que comparecer en el término de 3 días. Básicamente, cargar un escrito electrónico, ¿sí?, que comparezca a estar a derecho y constituya domicilio, ¿sí?
Luego, ahí recién va a venir el decreto que ordenará el traslado de la demanda y allí vamos a acompañar copia de la demanda y la documental con la cédula de notificación. Recuerden siempre cuando confeccionen las cédulas de expresar y establecer cuántas hojas útiles se acompañan y enumerar esas hojas, ¿sí? Es decir, se acompaña, por ejemplo, demanda en 5 hojas útiles, ¿sí? Todas numeradas y con la firma del profesional. Una vez que acompañamos todas las cédulas, siempre que se envíen, una vez que han sido diligenciadas, se deben acompañar al expediente, ¿sí? Para que el juez tenga constancia, obviamente, de que hemos enviado la cédula, y en el caso de que en el primer momento que les hable no haya comparecido el demandado, solicitar decaimiento de derecho, y lo mismo, y la rebeldía, y lo mismo con cuando acompañamos y notificamos para que conteste demanda, que acá en Córdoba el término es de 10 días para hacerlo, como todo trámite juicio ordinario. Pedimos decaimiento de derechos si el demandado no contestó la demanda en ese término, ¿sí? Pero son dos momentos distintos. Una cosa es la citación para que comparezca, estar a derecho, y otra para que conteste la demanda, ¿sí? Bueno, si no compareció nunca, obviamente vamos a pedir la rebeldía, ¿sí? Vamos a notificar esa rebeldía y luego el juicio va a continuar normalmente, es decir, para nada se va a ver paralizado porque el demandado no comparezca, y esto es lo que sucede siempre en todos los juicios, ¿sí? El juicio continúa. Sin embargo, sin perjuicio de que el demandado puede comparecer, ¿sí? O sea, una vez que se haya declarado rebelde puede comparecer, pero obviamente va a haber perdido la oportunidad de ejercer los actos y su defensa en los términos procesales, ¿sí? No puede comparecer, supónganse, en la etapa probatoria y contestar demanda, no, porque ya estamos en la etapa probatoria, o sea, si bien se lo deja que comparezca, no va a poder realizar los actos que ya, respecto a los cuales ya han vencido los términos, ¿sí? Pero puede comparecer. Una vez que se ha contestado la demanda o se ha vencido el plazo para que se haga, vamos a solicitar la apertura prueba, ¿sí? Con respecto a la prueba, como estamos frente a un juicio ordinario, es súper amplio los tipos de pruebas que podemos presentar: documental, informativa, testimonial, o sea, podemos presentar todo tipo de prueba. En el caso de que para diligenciar esa prueba se tengan que fijar audiencias, como por ejemplo en el caso de que querramos diligenciar una prueba testimonial, que tomemos testimonio, digamos, a un testigo, siempre tengan en cuenta que a ese testigo se lo debe notificar por lo menos con 3 días de anticipación. Si yo no 3 días hábiles, obviamente. Si yo no envío la cédula con esa antelación, me pueden solicitar la nulidad, y son todas cuestiones que van a acarrear, ¿sí?, demoras en el proceso. Por eso a veces es muy difícil determinar qué duración va a tener un juicio, ¿sí?, porque depende de muchas cosas. Entonces por ahí es difícil cuando los clientes nos preguntan qué demora va a tener, porque pueden pasar 1.000.000 de cosas en ese interín. Obviamente que si el abogado es diligente, ¿sí?, y realiza todo lo más rápido posible, esos plazos se van a ver acotados, pero no siempre la demora depende exclusivamente del abogado, ¿sí? Ahora bien, una vez que estamos en la etapa probatoria, ¿sí?, en donde en un primer momento vamos a ofrecer la prueba de la que nos vamos a valer y luego se va a diligenciar, tenemos 40 días, ¿sí? Estos plazos, obviamente, chequéenlos con cada provincia, porque puede que en otra provincia el plazo sea o menor o mayor, ¿sí? Deben ser más o menos similares, pero acá en Córdoba es de 40 días. Algo que me olvidé de decirles es que una vez que se abre la prueba, ¿sí?, se van a formar 2 cuerpos de expedientes distintos. Es decir, por un lado la del demandado y por el otro la del actor, ¿sí? Y una vez que termina la etapa probatoria, se vuelven a juntar, ¿sí? Luego de la etapa probatoria, obviamente, como estamos ante un juicio ordinario, sigue la etapa de los alegatos. Básicamente, en los alegatos vamos a tratar de hacer un breve resumen de lo que ha sucedido, ¿sí?, en el juicio, de las pruebas que se han aportado, es decir, vamos a hacer una valoración de las mismas y vamos a tratar de convencer al juez de por qué debe fallar a nuestro favor, ¿sí? Una vez que vence el plazo para que se realicen y se adjunten los alegatos, van a pasar los autos a resolver, es decir,
el juez se va a encontrar en estado de dictar sentencia porque ya se va a haber producido y diligenciado toda la prueba, va a haber tenido a disposición los alegatos y va a estar en condiciones de dictar sentencia, ¿sí? Como les había adelantado al principio, con esta sentencia, bueno, obviamente que si no demostramos la realidad, obviamente que esta sentencia puede ser desfavorable, pero si sale favorable va a ordenar la escrituración. Recuerden, a la parte que ha incumplido o a los herederos si éste ha fallecido, ¿sí? Entonces, si ordena la escrituración y esta persona cumple, ¿sí?, con la sentencia, genial. Pero si no, no se piensen que van a haber perdido y van a haber perdido el tiempo, porque si eso no sucede, el juez va a firmar la escritura en su nombre, ¿sí? Y de esta manera van a obtener definitivamente la escritura y obviamente esto luego se inscribirá en el registro y ustedes ya van a pasar a ser titulares registrales de ese inmueble, ¿sí? En cuanto a honorarios, que siempre me preguntan más o menos, se suelen fijar 30 yus, ¿sí? Pero la realidad es que nadie respeta ni tiene en cuenta esta base, ¿sí? Cada abogado cobra distinto. Lo que sí yo les recomiendo, que como estamos ante un juicio largo, yo lo que suelo hacer es, bueno, sí fijar mis montos, mis honorarios en yus, ¿sí?, para que esto no se desvalorice, porque justamente estamos ante juicios largos y si yo fijo un monto fijo en pesos, hasta que salga el juicio y abonen, bueno, la moneda se puede haber desvalorizado. Entonces yo generalmente lo que hago es primero firmar un convenio de honorarios estableciendo el monto ¿sí?, del juicio, de lo que le voy a cobrar, y por etapas generalmente. Supónganse, bueno, cuando se produce la etapa probatoria, cuando llegamos a esa etapa, se abona tanto. Cuando pasa a los alegatos, se abona tanto. Cuando pasa a sentencia, se abona otro monto, ¿sí? Y obviamente que con una tasa de interés según en cuántas cuotas lo hagamos y demás. Esto va a depender obviamente del acuerdo con el que lleguemos con nuestro cliente, pero siempre recomiendo que se firme este convenio de honorarios, ¿sí? Más allá de que también la otra posibilidad y lo que suelen hacer algunos abogados es directamente pedir la regulación de honorarios en el juicio y el juez determina lo que se debe abonar según los actos procesales que se hayan ejecutado. ¿Y por qué les digo esto? Porque supónganse que me posiciono yo desde el lado del cliente. Yo contrato un abogado. No estoy conforme con su trabajo, ¿sí? No estoy conforme y quiero cambiar de abogado. Por más que estemos avanzados en el juicio, yo lo voy a poder hacer perfectamente, yo puedo cambiar de abogado. Pero obviamente se deben abonarle los honorarios a ese abogado según cuántos actos procesales haya realizado, ¿sí? Entonces se le deberá abonar esos honorarios y luego yo podré revocar el patrocinio y designar un nuevo abogado. Entonces por ahí cuando nuestros clientes no cumplen o lo que fuera, podemos pedir la regulación de honorarios y luego la ejecución, ¿sí? Obviamente esperemos que esto no les pase, pero bueno, lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo por hoy, ¿sí? Recuerden que yo tengo un curso disponible de derechos reales en donde se explica bien cómo es todo el procedimiento de juicio de escrituración, el juicio de usucapión y demás, así que quien quiere seguir informándose en el tema lo pueden adquirir en el sitio web. Y asimismo ahora voy a cargar el video y lo voy a subir en el feed y voy a habilitar en mis historias el sticker de preguntas para que puedan escribir todas las dudas que le quedaron y yo las voy respondiendo en historias para que todos puedan aprender, ¿sí? De la duda que tiene uno puede aprender el otro. Así que ya que no fue en vivo, voy a habilitar, como les digo, ya mismo este sticker de pregunta, así que vayan a mis historias, dejen las dudas que tienen y yo mañana las estaré ¿sí?, evacuando también por las historias. Bueno, espero que la clase les haya servido. Un saludo grande a todos.